Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. En este momento vamos a pasar a la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo padre Dimas David Muñoz. Buen día. Muy buenos días, Yadier. Un placer tener al padre Dimas en este segmento. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Mateo y lee así. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a reflexionar un poco en este Evangelio de Mateo, Padre. Sí, bueno, y nuevamente buenos días a todos y a todas. Las lecturas de hoy tienen un hilo en común, y es porque hoy es el primer domingo después de Pentecostés y el domingo de la Trinidad. Por eso toda la primera lectura es la de Génesis, ¿verdad? De la creación. El Salmo puede ser el Salmo 158 o el Cántico 13 o el Cántico 2. Está la segunda de Corintios y está el Evangelio de hoy. Ese hilo en común es la Santísima Trinidad. En los textos bíblicos no se encuentra la palabra Trinidad en ninguna lengua. Eso es un desarrollo posterior y está ese dogma de la Iglesia surge después del Concilio Niceno. Y está contenido en el credo niceno cuando lo que hacemos todos los domingos en la misa, ¿verdad? Que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es el dogma de la Iglesia y la mayoría. No vamos a entrar a escribir eso porque eso está bien difícil de explicar. Hay libros escritos y todo. Recuerdo un jubilado decían que cuando tomó los exámenes canónicos, eran los exámenes antes de la ordenación, una de las preguntas era que dijera que era la Santísima Trinidad y la respuesta de él fue, eso no se puede explicar. Y pasó el examen. Pasó el examen. O sea que eso no es algo que no se puede explicar. En los libros de oración común, en los documentos históricos está el credo de San Atanasio. Se dice que esa es la mejor descripción de que es el Espíritu Santo, porque nos dicen en una parte lo que no es la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad. Pues hermanos y hermanas, pues hoy es el día de la Santísima Trinidad y es bien importante ese evangelio que acabamos de escuchar que leyó nuestra hermana Yadira, que es en Mateo 28, 16 al 20, que podemos decir que es donde termina el evangelio de Mateo. Y la presencia, podríamos decir, de Jesús terrenal. Ahí es donde termina el Evangelio de Mateo. Y es bien importante que dice en una parte, dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús se reúne con sus discípulos. De hecho, es la única mención de Jesús con sus discípulos después de la resurrección en Mateo. Es la única. O además la excepción es la que también es... el Jesús aparecido las mujeres llegaron primero, ¿verdad? Pero ahí cuando termina el Evangelio de Mateo es la única reunión que tiene Jesús con sus discípulos. Y le dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Miren cómo el Señor vira las cosas patas arriba, porque el Señor es un Señor que sufrió, que fue perseguido, fue torturado, fue crucificado. Y dice, me ha dado toda autoridad en el cielo. Él fue escogido o se encarnó, eran Jesús. Jesús fue encarnado y tenía esa autoridad, y eso no proclama a sus discípulos. Él tiene toda esa autoridad. Ese servicio sufriente es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dice también que esto es bien importante, mi hermano, y especialmente para la iglesia en el siglo XXI y la iglesia episcopal aquí en Puerto Rico. Vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan a los discípulos, que es lo que se llama en la iglesia la Gran Comisión. La Gran Comisión, algunos le llaman el dato apostólico universal.
que Jesús mandata a esos discípulos a que extiendan ese mensaje del reino, ese mensaje de amor, ese mensaje de perdón, que se lo extiendan a todos los rincones de la tierra. Y eso precisamente lo hicieron esos 11, dice 11 ahí, abajo, ¿quién es, verdad? Pero son 11, dice, precisamente hicieron eso. La tradición cristiana nos dice que se dispersaron y fueron convirtiendo personas a Cristo y trayendo otros a Cristo. Y muchas otras personas durante todo esto, sí. Me recordaba en estos 2000 años, cuando estos 2000 años, digo, muchos han hecho lo mismo, han sido misioneros, han llevado la palabra de Dios, han traído otros a Cristo con grandes sufrimientos y pérdidas hasta personales. Me recordaba en esta semana, nosotros tenemos una iglesia que se llama la Santísima Trinidad, que fue la primera iglesia anglicana aquí y la primera iglesia no católica romana, ¿verdad? En Ponce. Pero también en Haití hay una catedral que se llama la Santísima Trinidad. Y dicho sea de paso, la diócesis de Haití es la diócesis más grande que hay en la iglesia episcopal toda. La iglesia episcopal la más grande, deben tener como 90. En el 2018 debería ser que de 90,000 personas miembros en esa iglesia. Entonces, el obispo que fue el que trabajó misionero, el obispo Holly, que fue ordenado en Estados Unidos, un afro-norteamericano, fue el que fue a Haití. ¿Y por qué digo que fue con grandes sacrificios? Él fue a evangelizar a esa nación. Y fue eventualmente también obispo de República Dominicana, de Santo Domingo. Fue a evangelizar allí y por enfermedades que le dio a su familia, falleció su madre, falleció su esposa y 2 de sus hijos. Sin embargo, él volvió a Haití luego y siguió y murió allá, ¿verdad? Vemos en este siglo XXI el logro de lo que hizo el obispo Holly. Y así mismo muchos cristianos lo han hecho con grandes sacrificios personales, con mucho esfuerzo. A veces nosotros nos podemos sentir cansados, pero esas personas con muchas limitaciones han traído otras a Cristo. Y todavía hay cristianos en el mundo que son perseguidos y a veces nosotros podríamos decir que lo tenemos un poco cómodo a veces comparado a que en otros antigüedades. Uno sabe que en algunos lugares los cristianos son perseguidos. Y me parece que, no me parece, yo creo que eso vayan pues a la gente de todas las ciudades y hagan a mis discípulos el mandato más importante que tiene cada uno de los cristianos. No solamente el clero, la gente piensa que el cura, el diácono, no, son tú y yo. Lo que nos están viendo, laico también, porque el sacerdocio es universal, ¿verdad? Y estamos llamados cada uno de nosotros a traer a otros a Cristo. Puede ser de diferentes maneras. A veces, cada uno, la semana pasada estábamos celebrando el domingo Pentecostés. Muchos tienen diferentes dones y carismas. Pues esos dones son para llevar ese mensaje de Cristo y traer a otros a Cristo. Y ese es el deber de cada cristiano y de cada episcopal, ¿verdad? Como dice uno de nuestros sacerdotes, dice mucho, cada episcopal un misionero, ¿verdad? Y en la década del 50 en la portada de Hebreo, que también hay otro, fue el padre Mistal, también tiene un artículo, dice lo mismo, cada episcopal un misionero. Y ese es el deber de cada episcopal. Hermanos y hermanas, al final, una de la parte también del Evangelio dice, que acabamos de escuchar, dice, bautízales en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que son las palabras de Jesús que nos hablan del Espíritu Santo, cuando le dice a ellos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que Jesús lo que está hablando es de esa obra misionera y lo está llamando a evangelizar y a bautizar. ¿Verdad? Y nosotros cristianos en este tiempo también estamos llamados a hacer eso. No fue hace 2000 años, es ahora, aquí y ahora tenemos que hacer todo eso, ¿verdad? De diferentes maneras. De las diferentes maneras. Cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo no puede ser, podríamos decir, no puede ser un cristianismo teórico, tiene que ser un cristianismo práctico, ¿verdad? Llevar esa teoría que predicamos, eso, cuando vamos a la iglesia, eso que escuchamos, cuando salimos de esas puertas, tenemos que llevarla a la práctica, ¿verdad? Esa enseñanza que escuchamos de la palabra y lo que diga
en ese sermón, ese sacerdote, ese diácono, ese laico que nos lleve ese mensaje, tratar de tomar eso y ponerlo en práctica, como salgamos, que las personas que nos vean afuera digan, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como esa persona. ¿Por qué? Pues esa persona, si lleva esos valores cristianos, los vive, la gente los mira. Porque es que vemos afuera del templo, ¿verdad? En la ciudad, tanta división y tantas situaciones. Y nosotros tenemos que ser una muestra de unidad y de amor y de perdón, ¿verdad? Y tenemos que vivir nuestro cristianismo dentro del templo, pero especialmente fuera del templo, y traer otros a Cristo. Yo creo que este evangelio, ¿verdad? A pesar de que es tan corto, dice tanto para nosotros hoy. Y yo me voy a referir, ¿verdad?, al hecho de que el Padre ya lo había mencionado, cuando dice vayan, y esto es algo que hemos hablado anteriormente en esta mesa de la palabra, nos está diciendo que accionemos, que vayamos, que hagamos algo, que caminemos, que, ¿verdad?, que prediquemos. Dice tantas cosas la palabra vayan, no dice quédense en donde están sentados, no, dice vayan a encontrarse con los demás, con los otros y las otras que no me conocen. Y yo creo que en este tiempo, cuando nuestra iglesia y a través de todos los medios de comunicación nosotros hemos explicado que nosotros estamos en un gran plan para salir de nuestros templos e ir a la sectorización, esto es lo que Dios Jesucristo nos está invitando a hacer en el día de hoy, es ir fuera de donde estamos, de nuestra zona de confort, a buscar a la gente, a abrazar a la gente, a hablar a la gente del amor de Dios, a evangelizar, ¿verdad que sí? A encontrarnos, porque es la única forma, ¿verdad?, de que la gente va a conocer nuestra iglesia, es la única forma en la que le vamos a decir a la gente que nos sentimos tan bien por estar en este lugar, que quiero compartir contigo esa alegría que tengo para que tú también puedas estar en ese lugar. Yo creo que Jesús dio un mandato bien poderoso, Padre, en ese sentido, porque el mandato es hacer y no a dejar de hacer. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, pues perfectamente en el texto bíblico, ¿verdad? Dicen, bautízalas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bautíceles solamente con agua, no. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde está la Santísima Trinidad presente, ¿verdad?, en ese momento de la vida de cada ser humano. De hecho, yo creo que esta parte es muy importante para toda la Iglesia Universal, este texto bíblico, que muy bien lo dijo el Padre Dimas cuando estaba haciendo su reflexión. Y hay algo también que toca mucho mi corazón, y es cuando él dice en el mismo texto bíblico que yo estaré con ustedes todos los días, sabes que no nos va a dejar solos ni solas, él siempre va a estar presente en nuestras vidas. Por eso alegremente siempre decimos que Jesús vive en medio nuestro, está presente ahí. Y aunque digamos que estamos solos, nunca nos deja solos. De hecho, nos dejó también el Espíritu Santo para que siempre nos acompañara en nuestro caminar. Padre Dimas. Sí, así mismo, Él no nos deja solos, está presente, ¿verdad? En Dios Espíritu Santo sopló sobre esos discípulos también, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Y a veces pensamos que no podemos hacer estas cosas, ¿verdad? Porque son a veces retantes. Muchas veces las personas tienen temor de ir a un hospital o a ir a una funeraria, porque no saben qué decir. Mira, a veces con el abrazo suficiente, con esa presencia, y cuando uno abraza a esa persona que está enferma, uno ora por esa persona, es Cristo que está presente y está utilizando a uno y el Espíritu Santo. Y debo decir, hermanos y hermanas, que a veces el Señor utiliza personas que tal no son muy creyentes, claro, y las utiliza. Si nosotros vemos en el texto bíblico cómo Dios utiliza personas que no son creyentes, punto, ¿verdad? Y lo utiliza para el bien de la humanidad, para el bien de otros. Yo creo, ¿verdad?, que tantas cosas dice este texto bíblico para nosotros, un mensaje fundamental y importante en esta mañana. Le damos gracias al Padre Dimas por estar con nosotros aquí en Senderos, y bendiciones al Padre en toda la labor esa que hacen en
en la catedral, en San John the Baptist, ¿verdad? Con esta comunidad tan maravillosa de habla inglesa, donde el Padre está sirviendo en este momento. Gracias, Padre.